Buenas noches y bienvenidos aragoneses. Hoy recibimos a una mujer que durante años nos ha acompañado como contertulia de nuestro programa de debate Mesa de Redacción. Para nosotros es un placer dar la bienvenida como consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte a Dolores Serrat. Muchas gracias por acompañarnos. Muy encantada de estar aquí. Pues para quien no le conozca todo su currículum, vamos a repasarlo brevemente, porque hay gente que solo ve en usted una política, pero detrás está una doctora en medicina, especialista en psiquiatría y medicina legal y forense, y médico forense por oposición, además de licenciada en Derecho. Y durante muchos años estuvo muy ligada al mundo docente de la universidad. Pues sí, efectivamente, y además cuando me preguntan todavía, cuando te preguntan eso de que a ti te dedicas, pues en general lo primero que me sale es médico y profesora de universidad. Allí llegó a romper ese famoso techo de cristal que dicen que tienen muchas mujeres docentes y llegó a ser decana de medicina. Bueno, yo no sé si llegué a romper el techo de cristal, pero es cierto que tuve el honor y el privilegio de ser la primera decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza y creo que la segunda mujer que ha tenido el privilegio de dirigir la Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina Españolas. ¿Y había muchas mujeres en ese ámbito? Pues cuando yo llegué como decana a la conferencia me parece que estábamos 2 y cuando me marché me parece que estábamos 4. De todas maneras, los datos de la universidad siguen siendo poco esperanzadores en ese sentido. Hay muchas mujeres dentro de las carreras estudiando, pero muy pocas llegan a puestos de alta dirección. Sí, pero yo creo que eso también se va superando y en muchos casos ha sido porque las mujeres no hemos optado a estos puestos. Creo que nos ha costado lanzarnos a presentarse a cargos de dirección. En 2003 decide dejar esa docencia y lanzarse al mundo de la política, entra como concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿A qué se debe ese cambio? Pues yo creo que en primer lugar porque me gustan los retos y en segundo lugar porque se me brindó la oportunidad de entrar en el Ayuntamiento de Zaragoza en un momento en que las circunstancias también eran difíciles. Yo tengo que recordar que estábamos en aquel momento en la plena guerra del agua y también se hablaba mucho de la guerra de Irak. Era un momento en que parecía que la sociedad se había vuelto la espalda al Partido Popular y a mí me parece que es en los momentos difíciles cuando hay que hacer el paso al frente. Y por otra parte, pues tuve la oportunidad y la llamada del entonces alcalde de Zaragoza, Pepe Atarés, para que le acompañara en la lista de las elecciones municipales del año 2003 y la verdad es que me costó poco decidirme, fue un reto apasionante del que desde luego estoy muy satisfecha. Ahí en el Ayuntamiento de Zaragoza llegó a ser portavoz del Partido Popular, inició una profunda transformación del grupo. ¿Qué siente? ¿Qué recuerda de esa etapa que fue hasta hace 4 días, hasta las últimas elecciones municipales? Pues yo diría que me ha pasado en política un poco lo que me pasó en mi vida profesional, que las cosas van viniendo por sí mismas, no son cosas o ideas preconcebidas. Entonces yo llegué al ayuntamiento durante la primera legislatura, pues era una concejal del grupo, me encargaba del área de política social en la oposición, intentaba hacer mi trabajo y por supuesto ayudar a lo que era el conjunto del grupo. Y fue en la segunda legislatura cuando después de la llegada a la presidencia regional del partido de Luisa Fernanda Rudi, cuando se me encomendó la tarea pues, de la reforma del grupo municipal. Fue un nuevo reto en unas circunstancias pues, que siempre que hay cambios difíciles, pero tengo que decir que pese a las dificultades creo que conté con el apoyo mayoritario de los compañeros y con trabajo, dedicación y esfuerzo, pues bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible o por lo menos lo mejor que sabía. Y después de esas elecciones de mayo, un nuevo reto que es esa consejería que abarca temas tan amplios como educación, universidad, cultura y deporte. ¿Cuáles son los principales objetivos que se marcan en esta consejería? Bueno, yo creo que lo que tenemos claro es que son 4 áreas distintas, pero que en el fondo parten todos de un tronco común, que es la voluntad de servicio público. Y por mucho que pueda parecer que son cosas muy separadas, yo les intentaría transmitir a los aragoneses que estamos hablando de lo mismo. Efectivamente, la educación la vemos como algo continuo, que va desde la educación infantil hasta la educación universitaria. La cultura es un elemento fundamental también para esa formación continuada y permanente de las personas y el deporte es un instrumento educativo de primera magnitud. Por lo tanto, el objetivo es servir a los aragoneses y mejorar la calidad de la educación y la calidad de vida y creo que son 4 áreas que contribuyen sinceramente a ello. Lo que parece que hay unanimidad es respecto a que usted ha sido una de las consejeras que ha llegado con más ideas y más innovadora en la consejería. Bueno, yo creo que he llegado con muchísimas ganas de trabajar, con muchísima ilusión.
También tengo que decir que he tenido la suerte de poder formar un equipo en la consejería que compartimos ideas, que compartimos objetivos, y esto posiblemente lo hace fácil. Lo que sí puedo decir es que en estos momentos llegar al departamento y ponernos a trabajar es algo que a todos nos llena de satisfacción y de ganas y de ilusión. Y somos conscientes de que tenemos una tarea muy importante por delante, sobre todo porque además en momentos de dificultad, cuando posiblemente las demandas están muy por encima de las posibilidades, cuando yo suelo decir que nos encontramos en un momento de demandas ilimitadas con recursos limitados, y eso pues obliga a tener que priorizar, obliga a tener que tomar decisiones, y eso pues a veces no es fácil, pero creo que es lo que hay que hacer en estos momentos. Vamos a entrar ya en materia educativa. Ya han puesto en marcha, ya quieren poner en marcha de cara al próximo curso un cambio en la baremación para entrar a los colegios. ¿Qué es lo que se persigue? ¿Hablan de mayor transparencia? Vamos a ver, yo creo que cara al próximo curso, porque cuando llegamos a la consejería el curso 2011-2012 estaba prácticamente programado, por lo tanto hemos tenido que seguir un poco la estela de lo que venía marcado. Y ya anuncié en la primera comparecencia que teníamos que ir pensando en cambios que mejoren y que intenten dar respuesta a lo que nosotros hemos dicho que son nuestros pilares en la educación: la libertad de elección y la calidad. Y efectivamente la libertad de elección de los padres del modelo educativo que quieren para sus hijos pasa por facilitar a la elección de centro. Y estamos estudiando distintas fórmulas, no hay una decisión tomada, más allá de que lo que queremos es facilitar esa libertad de elección, y para eso hay que cambiar las normas de acceso. Ayer hubo mesa de trabajo, porque cualquier cambio que se afronte por lo menos habrá pasado por ese grupo de trabajo, ese grupo de reflexión, antes incluso de que vaya a los órganos competentes como es el Consejo Social de Aragón, porque creemos que los cambios en educación deben de hacerse después de una profunda reflexión. Yo en la comparecencia primera que hice en las Cortes decía que los cambios no se pueden hacer al sprint, sino que se tienen que meditar, y se han barajado distintas posibilidades. Una sería plantear para Zaragoza, en concreto el distrito único, de forma que cualquier persona, cualquier familia pudiera escoger el colegio de toda la oferta educativa que hay en la ciudad, no vinculada a la residencia. Otra de las opciones que se baraja es tener en cuenta no solo el domicilio habitual, sino también el domicilio laboral. Es decir, estamos en estos momentos en pleno debate de cuál sería la mejor fórmula, pero todo con ese objetivo de facilitar que las familias puedan elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos. También se enmarca dentro de ese objetivo ese anuncio que hicieron de la posibilidad de extender los conciertos al bachillerato, incluso a la educación infantil. Yo ahí tengo que decir que la propia Ley Orgánica de Educación establece que el servicio público de educación se establece en una red única de la que forman parte los centros públicos y los centros concertados. Por lo tanto, lo único que nosotros planteamos, la ley lo establece como obligatorio para lo que son las enseñanzas obligatorias, y nosotros lo que hacemos es valorar la posibilidad de extenderlo a las enseñanzas posobligatorias. ¿Por qué? Pues porque hay muchos niños, muchos jóvenes, voy a decir ya, que hacen su educación secundaria en un centro concertado y que cuando llegan a la opción del bachillerato o a la de la formación profesional, pues tienen que trasladarse a un centro público por falta de concertación y en muchos casos por una dificultad económica de los padres para poder asumir el costo, y eso también genera algún tipo de desigualdad. Es cierto que esos cambios los tendremos que hacer después de la valoración económica y después de lo que es la valoración de la demanda y de las necesidades educativas, y posiblemente no estamos hablando de una concertación generalizada, sino de una concertación progresiva a medida de que vayan surgiendo las necesidades. Pero es un tema que desde luego tenemos en mente y que también entronca con esa libertad de elección del modelo educativo. También han hablado de la posibilidad de cambiar, de modificar el calendario escolar para que sea más flexible, para que se adapte un poco a que estos trimestres pues estén mejor repartidos. ¿Esa es la idea que se busca?
Esto, en otra parte de que es una idea, es una obligación, porque el calendario escolar se fija cada 2 años y toca fijar el calendario escolar de los próximos 2 cursos académicos a lo largo de este curso. Esta tarea normalmente pasa por el debate en el Consejo Escolar de Aragón y es el Consejo Escolar el que suele hacer la propuesta, pero sí que es cierto que desde la Administración lo que buscamos sobre todo es equilibrar los trimestres, porque normalmente lo que suele ocurrir es que como la Semana Santa sube y baja, el segundo trimestre es más largo, es más corto a costa del tercer trimestre y se producen ciertos desequilibrios. Y por otra parte, pues también hay que intentar que el calendario escolar se adapte lo más posible a lo que son el calendario laboral como un elemento de conciliación, aunque esto llega a ser imposible si tenemos en cuenta los periodos no lectivos que forzosamente tienen que tener los escolares. Han anunciado que se van a revisar distintos programas, entre ellos el de la gratuidad de los libros de texto, en las becas escolares también. ¿En qué línea van a ir esas revisiones? Bueno, en estos momentos lo que hay que decir es que el programa de gratuidad de libros es menos gratuito de lo que parece, entre otras cuestiones, primero porque no es un problema, el libro no pasa a ser propiedad del alumno, sino que es un servicio de préstamo. Y esto ha obligado a que las editoriales hayan tenido que elaborar cuadernos, porque los niños no pueden pintar sobre los libros, no pueden subrayar, no pueden hacer los ejercicios sobre los libros y los cuadernos no entran en ese programa de gratuidad. Por otra parte, también hay muchas familias, como los libros no salen del colegio, que acaban comprando los libros para sus hijos puedan estudiar en casa. Entonces nosotros pensamos que hay que hacer un modelo de cambio a que el libro pase a ser propiedad de lo escolar y por lo tanto esto significaría adoptar una política de que sean gratuitos para aquellas familias y aquellos niños que realmente lo necesiten, no para todos. También han anunciado que revisarán el programa de tablet PC y el de bilingüismo. ¿En qué línea va esa? Bueno, el programa de la Escuela 2.0, porque ya no solo el del tablet PC, yo creo que este programa partía de un error, y es concebirlo como un programa instrumental más que como un programa formativo. Es decir, se daba más importancia a que los niños tuvieran un ordenador que a que supieran manejarlo. Yo creo que una Escuela 2.0 verdadera parte primero por la informatización de las aulas, parte de la formación del profesorado, pero no en el manejo de las herramientas, sino en la capacidad pedagógica que tienen estas herramientas, y después en que efectivamente los niños puedan disponer del PC, pero no tanto de que sea del niño como que sea del centro. Y por otra parte también hay que desmitificar, las nuevas tecnologías son muy importantes en la educación, pero no deben de ser el único recurso. Entonces a nosotros nos da la impresión que se han invertido muchos recursos, muchos millones de euros en la compra de lo que han sido los instrumentos y se ha hecho menos para la informatización de las aulas y la formación del profesorado como herramienta pedagógica. Y eso, cuando uno se va por los distintos centros, se da que el funcionamiento de la Escuela 2.0 y de las nuevas tecnologías depende mucho de que en el centro haya un profesor que le guste, que esté adaptado a esas nuevas tecnologías y que tenga capacidad pedagógica para utilizarlas. Por lo tanto, eso quiere decir que en unos centros funciona muy bien y en otros de forma regular, y lo que hay que buscar es la verdadera utilidad como un programa formativo, porque son muchas las posibilidades y desde luego lo que está claro es que como programa no puede desaparecer, pero sí que creemos que se puede mejorar. Readaptarlo, ¿no? Adaptarlo a lo que es un programa formativo. ¿También se van a recuperar los exámenes de septiembre? Bueno, yo no creo que se pueda decir exactamente así. Lo que sí es cierto es que hasta ahora éramos la única comunidad autónoma que manteníamos la convocatoria de exámenes extraordinarios en el mes de julio para los alumnos de ESO. Eso significa que en menos de un mes un alumno que no ha superado las pruebas de junio se volvía a examinar para las pruebas de julio. Evidentemente, lo que no se ha hecho en casi 9 meses de curso escolar es muy difícil que se pueda recuperar en el plazo de un mes. Y en ese sentido consideramos que es mucho más adecuado que esas pruebas se hagan en el mes de septiembre. De hecho, eso es una idea que nosotros teníamos clara, pero que además venía ya también avalada por una recomendación del Justicia de Aragón y por una aprobación que se hizo en las Cortes de Aragón en la primavera pasada.
Y muchos profesores, incluso algunos padres, dicen que hay que recuperar esa cultura del esfuerzo en la escuela. ¿Qué se puede hacer para recuperarlo? Yo creo que en primer lugar hay que reconocer el esfuerzo. Yo creo que la cultura del café para todos o del todo vale no ha sido bueno, porque ha llegado a que muchos jóvenes y muchos niños no sepan valorar para qué sirve trabajar si el vecino de al lado no hace nada y obtiene los mismos resultados. Creemos que todo lo que vale cuesta, y eso se tiene que aprender desde la escuela. Y esforzarse, hay muchas formas de hacerlo, pero lo primero de ello es la motivación. Creo que si no conseguimos que los jóvenes quieran aprender, va a ser muy difícil de que los profesores puedan darles lo que desean. Por lo tanto, lo primero es despertar la curiosidad, hacer la educación atractiva y despertar esas ganas de aprender que por otra parte son innatas de los niños, solo hay que ponérselo a su alcance. Para cerrar este bloque educativo le tengo que preguntar qué nivel de mediación puede tener la DGA en ese conflicto que hay con las auxiliares de infantil que no fueron subrogadas al cambiar la contrata. Bueno, pues hemos tenido ya reuniones con ellas y en estos momentos estamos a la espera de poder sentar en una mesa, por una parte a los representantes de las auxiliares y por otra parte a los representantes de la empresa, en un esfuerzo más de mediación. Este es un conflicto que arranca con una contrata que sale a concurso en el mes de mayo, antes de que se incorporara el nuevo equipo de gobierno y que no contemplaba la fórmula de subrogación. El concurso lo gana una nueva empresa que contrata a unos nuevos trabajadores. Desde el departamento hemos estado mediando desde el principio. La verdad es que la empresa ha hecho bastante oídos sordos a lo que eran nuestras peticiones, hasta el extremo de que hemos tenido que revisar los nuevos contratos de las personas que habían contratado porque teníamos demandas de que no se cumplían los requisitos previstos en el contrato y estamos en este proceso de revisión. La verdad es que es un problema que se está enquistando y que nos preocupa y que ojalá encontremos una satisfacción para todos, una respuesta satisfactoria para todos, que no deja de ser complicado porque hay que recordar que las plazas están ocupadas y que por lo tanto hay nuevas trabajadoras. Bueno, esperemos que haya una solución para este conflicto. Vamos a hablar ahora de la universidad. ¿En qué nivel diría que está la Universidad Aragonesa dentro del panorama nacional? Bueno, en los rankings, si nos quedamos en el panorama nacional, yo creo que la Universidad de Zaragoza es una universidad reconocida, pero es cierto que en estos momentos la Universidad Española en general tiene que subir escalones en lo que es el ranking internacional de universidades. Pero en cualquier caso, la Universidad de Zaragoza es una de las grandes universidades españolas y en términos generales yo creo que tiene un gran potencial tanto en lo que es lo que son los profesores como lo que son los alumnos. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es darle las herramientas para que siga progresando, ¿no?, en lo que son los objetivos. Lo que está claro es que cada día nos llegan noticias sobre nuevos descubrimientos, nuevas investigaciones que se llevan a cabo desde la Universidad de Zaragoza que nos sitúan en un buen nivel, en ese campo científico al menos. Yo creo que a nivel de la investigación, porque cuando hablamos de universidad podemos hablar de dos apartados, ¿no?, lo que tiene que ver la docencia y lo que es la valoración de los títulos académicos de la Universidad de Zaragoza y otro lo que es el nivel de las investigaciones. Yo creo que en el primer nivel estamos a buen nivel, por lo menos en la banda media de lo que son las universidades españolas y en algunas titulaciones incluso por encima de la media. Y en cuanto a la investigación, es cierto que tenemos equipos punteros que combinan representantes de la Universidad Aragonesa junto con otras universidades españolas e internacionales y desde luego tenemos investigaciones de primerísimo nivel, por lo tanto orgullo. Pero también tengo que decir que la investigación es esa pata de la universidad que tenemos entre dos consejeros, sí, con el de investigación y nuevas tecnologías y el propio departamento. Sí. En el caso de la Universidad de Zaragoza se quejan, bueno, como tantas instituciones, de tener problemas de financiación. ¿Se puede mejorar esa situación? Yo en este caso tengo que decir que se quejan y que se quejan con razón, porque posiblemente lo que es la financiación de la Universidad de Zaragoza no ha crecido al ritmo que han crecido las financiaciones de otras universidades y hemos ido perdiendo puestos en el ranking de las universidades españolas en lo que hace referencia a financiación. Cuestión distinta es cómo vamos a abordar el futuro. De momento vamos a procurar cumplir
con el acuerdo de financiación que se alcanzó con el anterior gobierno en el mes de marzo, y como adelantó la presidenta, en este medio-largo plazo, porque no estamos hablando solo del año 2012, es un proyecto de una legislatura, intentar incorporar esa financiación por objetivos, por resultados, por trabajo, también aplicando esa cultura del esfuerzo. Pero somos conscientes que hay que mejorar la financiación de la Universidad de Zaragoza para que no se quede atrás. Pero también es cierto que la universidad tiene potencial para generar recursos propios. ¿Y qué panorama de titulaciones se quiere tener en Zaragoza, Huesca, Teruel? Pues yo creo que a cortísimo plazo, en lo que es el campus de Zaragoza, no se prevén nuevas titulaciones, más allá de alguna que está pendiente, pero que entra en conflicto con otros territorios, me estoy refiriendo a organización industrial. Que me conste a mí en estos momentos, en el campus de Huesca y en el campus de Teruel no hay peticiones concretas, y lo que sí hay son peticiones de consolidación de los estudios que en estos momentos están implantados. Pero sí que es posible que a medio plazo podamos ver alguna nueva titulación incluso para el campus de Huesca. Creo que la urgencia no pasa tanto por las nuevas titulaciones, sino por consolidar las que en estos momentos se están impartiendo, y en eso estaremos un poco a lo que sean las propias peticiones de la universidad. La solicitud de una nueva titulación muchas veces tiene que venir del impulso de la propia universidad, pero haremos una revisión del mapa de titulaciones para ir definiendo el futuro. Se imparten muchas titulaciones y lo que hay que conseguir es que las que se imparten sean de calidad, para que sean competitivas con el resto de las universidades españolas. Estamos en un mundo globalizado y por lo tanto la competitividad, la competencia con las universidades es cada vez mayor. Los alumnos cada vez tienen menos dificultad para trasladarse de una zona a otra para sus estudios. Pasemos al ámbito deportivo. ¿Qué objetivos se marca su departamento en deporte? En primer lugar, como he dicho, vincular el deporte a la educación, y ahí también tendríamos que separar por una parte lo que es el deporte de élite, el deporte profesional, y por otra parte lo que es el deporte como instrumento educativo, como herramienta educativa, o como instrumento de salud o instrumento de ocio. En la vertiente del deporte de élite yo creo que pasa por el apoyo a los clubes de élite, y también, como hemos pedido, además del patrocinio, que los clubes de élite reviertan este patrocinio en ayuda a lo que es el deporte de base, sobre todo a los jóvenes, es decir, que nos ayuden en esa tarea de educación en el deporte a los jóvenes. Y creemos que es una herramienta educativa porque a través del deporte se aprenden valores que a veces tenemos olvidados, empezando por el esfuerzo, pero también el sacrificio, la solidaridad, el trabajo en equipo, son características básicas de cualquier deportista que son muy útiles para cualquier otra faceta de la vida. Por lo tanto, potenciar el deporte como herramienta educativa, como instrumento de salud y como elemento de ocio. Y por otra parte, apoyo a los deportistas de élite. Y en esta línea, quizá adelantándome ya a alguna pregunta, estamos a punto de llevar al Consejo de Gobierno para su aprobación el decreto de los deportistas de alto rendimiento. Efectivamente, hay que reconocer el trabajo que hacen y hay que intentar hacerles las cosas un poco más fáciles. Y cuando digo más fáciles, es el que puedan compatibilizar la actividad deportiva con la actividad educativa o con la actividad laboral, porque evidentemente la vida deportiva suele ser corta comparada con lo que es la vida media de una persona, y hay que procurar que después puedan reinsertarse en la vida social, pues aportando con el máximo rendimiento, y eso pues con alguna medida se puede hacer a través del decreto. También quieren hacer una revisión de la ley del deporte de Aragón, que es la más antigua de la comunidad. ¿En qué línea va esa revisión? Pues en primer lugar en lo que es la adaptación a lo que es la Ley Nacional del Deporte, a la Ley del Deporte, sobre todo también para la implantación de las medidas antidoping y buscando todo aquello que pueda favorecer la práctica deportiva. Entendemos que en estos momentos es fundamental el deporte en una sociedad como elemento de transmisor de valores, pero también como elemento de salud. Está claro que el deporte tiene esa visión casi transversal, ¿no?, que nos afecta a todos los departamentos, y en esa línea pues hay que hacer todo lo que sea posible para desarrollar el deporte. Pero también quería decir una cosa, que
la misión de garantizar la actividad deportiva no solo corresponde al departamento. Yo creo que tenemos que contar con ello, con el papel de las federaciones aragonesas, y tenemos que contar también con los clubes deportivos. Y como madre de 3 hijos, ¿cómo se consigue sacar a un chico de ahora de la consola a que vaya a la calle a jugar con sus amigos, a practicar deporte? Pues yo diría ¿Se puede que conseguir? con dedicación. Quiero decir, muchas veces la consola es un instrumento de comodidad, pero a los chicos, si se les propone alternativas, pues suelen aceptar. Yo no tengo recetas para que las familias eduquen a sus hijos, diría que bastante he tenido con educar a los míos, pero creo que el mejor elemento educativo es el ejemplo. En el caso de la cultura estamos en un tiempo de recortes por obligación de la Unión Europea. ¿Se puede salvar la cultura de esos recortes que hay que hacer o puede ser una de las damnificadas? Vamos a ver, vamos a tener que hacer ajustes y no me voy a esconder, verdaderamente hay que priorizar, pero desde luego en el ámbito cultural tenemos también dos facetas muy distintas. Por una parte, lo que es acción cultural y que tiene que ver con todo el sector de las bibliotecas, que también son muy importantes como elemento educativo, y posiblemente alguna restricción en lo que es adquisición de nuevos volúmenes vamos a tener que hacer, pero hay que mantener las bibliotecas funcionando, como hay que mantener la actividad de los museos con el coste que tienen, pero posiblemente tendremos que recurrir más a la exposición de lo que son fondos propios que a la contratación de lo que son grandes exposiciones, por lo menos cara al año 2012. Pero por otra parte tenemos toda la vertiente que tiene que ver con el patrimonio cultural, y eso también lo he dicho en numerosas ocasiones. Aragón tenemos la suerte de ser una comunidad patrimonialmente rica, pero eso tiene una desventaja, y es el alto coste de mantenimiento. Estamos priorizando, pues, sobre todo en aquellos elementos que son más importantes, y pues poco a poco iremos cumpliendo con todos los compromisos que hay adquiridos. Desde luego, las actuaciones de urgencia desde que hemos llegado al departamento han tenido que venir ya por lo menos en 2 o 3 monumentos, y quiero recordar pues el seminario de San Carlos, o quiero recordar la colegiata de Santa María de Calatayud, o tengo que recordar pues ese edificio de ampliación del Museo Provincial de Teruel, que nos han obligado ya a modificaciones presupuestarias para atender esas actuaciones de urgencia, y con ello tenemos que contar. Hablando de patrimonio y de Teruel, ayer le vimos celebrando esos 25 años de la conmemoración de la instauración del patrimonio universal del mudéjar turolense y después aragonés. ¿Qué ha significado esa declaración para Aragón? Pues yo lo primero que quiero decir es que los turolenses tienen que sentirse muy orgullosos de ello, y los aragoneses muy agradecidos, porque posiblemente si no hubiera sido por la iniciativa de Teruel hace 25 años, en realidad 27, porque el expediente empezó en el año 84, pero desde luego pues si no hubiera sido quizá por ese reconocimiento del mudéjar turolense, no hubiéramos conseguido ese reconocimiento del mudéjar en Aragón. Por lo tanto, todos los aragoneses estamos en deuda con Teruel, y yo creo que ha servido para singularizar Teruel. Yo creo que ha servido no solo como un instrumento de desarrollo cultural y social, sino también como un elemento promocionador del turismo, que es una fuente de riqueza para Teruel y para su provincia. Se acaba nuestro tiempo, me va a permitir una última pregunta. Si tuviese que decidir ahora mismo qué impronta le gustaría dejar en la cultura aragonesa de su paso por este cargo, ¿cuál sería? Pues yo me conformaría con que pudieran decir que se ha hecho lo que se tenía que hacer. Con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias por volvernos a acompañar. Pues ha sido un placer y siempre estoy muy a gusto con ustedes. Pues nosotros también. Y a ustedes aquí les espero la próxima semana para hablar de comercio y artesanía con el director del ramo, con Juan Carlos Trillo. Buenas noches.